Comparezco en este pleno a solicitud de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, en nombre del Gobierno de Canarias, y quiero empezar por ahí diciendo que es importante que tengamos peticiones unánimes los 7 grupos de este Parlamento de Canarias cuando hablamos de aspectos fundamentales como es el régimen económico y fiscal, el Estatuto de Autonomía de Canarias y aquello que significa o forma parte de lo que es nuestro acervo social, cultural y también político. Todos sabemos qué es el REF, aunque muchas veces cueste que se entienda fuera de Canarias. Forma parte de nuestra historia. Desde el siglo XVI, Canarias ha contado con singularidades objetivas y justas que han sido entendidas de más o con más o menor éxito por los gobiernos de turno, gobiernos democráticos e incluso en el pasado gobiernos totalitarios. Hoy aquí hablamos de un asunto concreto y tiene que ver con el sector audiovisual. Hoy tenemos este pleno por 2 modificaciones del régimen económico y fiscal que tienen que ver con 2 aprobaciones legislativas, una en el Congreso, previo paso por el Senado, con respecto al plan contra el fraude fiscal, y una segunda, que es un Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros. Este segundo motivado porque en la tramitación en las Cortes no se pudo introducir el que se estableciera desde el año 2020 y, por tanto, el acuerdo del Consejo de Ministros es exclusivamente para el año 2020, el que se aprobó en el Congreso y el Senado para el 21 y siguiente. En ese sentido, quiero decir con claridad que esto es lo que hoy se debate y sin restar un ápice a la gravedad del asunto claramente manifiesto por el voto unánime del Parlamento de Canarias, de sus 7 grupos y entre ellos el grupo al que pertenezco, que tiene la presidencia del Gobierno de España, tenemos que dimensionar y contextualizar las cosas. Porque no se está modificando el REF para las subvenciones a los residentes, que se ha hecho en el pasado. No se modifica el REF para restar fondos para la vivienda, que también se hizo, para los fondos de empleo, que igual, para las exenciones de los carburantes, que también se llegó a hacer, para, por ejemplo, bajar las subvenciones del agua desalada que pagamos todos los canarios en nuestros recibos que recibimos al mes y que tiene obligación el Gobierno de España de subvencionar y que también este Pleno en años anteriores se manifestó ante la voluntad del Gobierno de turno de rebajar estas cantidades. Estamos hablando, como digo, de 2 disposiciones que tienen que ver con el sector audiovisual y por ahí me gustaría empezar. Como digo, Canarias tiene un régimen fiscal asentado. Incluso en los años de la dictadura, en el año 72, se convirtió en un primer documento de 8 folios. Y llegó luego la etapa democrática. Y Canarias y España entró en la Comunidad Económica Europea. Y este Parlamento tuvo debates importantes con el presidente de entonces. Hablo de Jerónimo Saavedra, que hizo en el año 85 que tuviese que dimitir porque no se entendía, por ejemplo, el protocolo segundo de la Unión Europea, y lo recordarán bien, quedó en minoría ante el no apoyo del resto de los miembros del Parlamento, lo que hizo luego que pudiera acabar aquella legislatura con el llamado Pacto de Progreso. Costaba entender, incluso en este Parlamento, algunas circunstancias singulares de Canarias como región ultraperiférica, como parte de Europa, que lo somos. Por tanto, no ha sido fácil el tránsito del régimen económico y fiscal hasta llegar al año 91, cuando se aprueba el REF fiscal, que establece una filosofía, espíritu, lo podemos llamar como se quiera, es un acuerdo, que es ley, pero que las leyes son interpretables. Le puedo asegurar que el Gobierno de España no entiende que se incumpla la ley ni se vulnere el REF con respecto a este asunto. Por eso yo hablo de filosofía del REF, que establece en el año 91 claramente que el diferencial tiene que ser de un 80%, claramente con respecto a las bonificaciones y deducciones. Pocos años después, en el 94, se aprueba el segundo REF, el económico, en el que se establece una serie de medidas, pero que no se toca el mundo del cine. Tenemos que esperar, señores, porque había un vacío al año 2014. Año 2014 en el que se aprueba una disposición adicional transitoria 14ª, que establece por primera vez unas bonificaciones para el sector del cine, que son unas cuantificaciones económicas, y que establece en el año 2014 que las producciones nacionales que se hagan en el territorio peninsular y Baleares tendrán unas bonificaciones de 3 millones de euros y para Canarias de 5,4. Y con respecto a las producciones extranjeras, tendría para el territorio peninsular y balear una bonificación de 2,5 millones de euros y para Canarias de 4,5.
Es cierto que si hacemos la comparativa matemática, la diferencia es un 80%, pero dije aquí en el Pleno del Parlamento, a preguntas que me hizo Nueva Canarias, que seguramente el legislador en el año 2014 debió estipular no una cuantificación económica, sino justamente el 80%, porque si así hubiera sido, no estaríamos hoy aquí. No estaríamos hoy aquí porque no habría interpretación jurídica ni diatriba jurídica. Y quienes tienen que explicar que se aprobó en el Parlamento por qué no fue el 80% a lo que se expresó, tienen que ser los gobiernos de entonces, del Partido Popular en Madrid y de Coalición Canaria en Canarias, con el Partido Socialista, pero que lo expliquen, qué fue lo que pasó, por qué no se introdujo el 80%. Si así hubiera sido, repito, hoy no estaríamos aquí. ¿Qué ocurrió en el año 2020? En el año 2020 el Gobierno de España, a través de un Real Decreto Ley, el 17/2020 del 6 de mayo, y ante la situación de la pandemia y para mover la economía, establece que se sube a 10 millones las bonificaciones para el sector del cine en el territorio español. Y Canarias, que es territorio español, resulta que tiene desde el año 2014 una bonificación del 5,4, con lo cual aquí teníamos un choque entre dos cantidades distintas, desde el punto de vista administrativo y también jurídico. Por cierto, una situación que en el fondo también es un incumplimiento, vulneración, modificación de facto del REF, y que al Parlamento le digo, ni las Cortes Generales, ni los grupos parlamentarios, ni el propio Parlamento ha debatido durante todos estos meses esa situación. Se han presentado, sí, enmiendas por unos grupos políticos, Nueva Canarias, posteriormente Coalición Canaria, el Partido Popular, pero nadie lo advirtió al Parlamento de Canarias. ¿Qué hizo el Gobierno de Canarias? Inmediatamente la Consejería de Hacienda trasladó al Ministerio lo inaceptable de esa propuesta. Nos confrontamos con el Gobierno de España, diciendo que era inadmisible e inaceptable que 10 millones fuera para el territorio español y 5,4 para Canarias. Y se hicieron reuniones diversas y se consiguieron dos fases. Una primera de 10 millones de euros, unificándose al resto del territorio español, y una segunda de 12,4 millones, que se veía como una solución por el sector transitoria y temporal. Sin embargo, no reflejaba el 80%, a lo que nunca se renunció, ni por los diputados de los distintos grupos políticos, ni por supuesto por el Gobierno de Canarias. Pero es objetivo que 12,4 es muchísimo mejor que 5,4. Es un aumento importante que hace que Canarias tenga la bonificación mayor con respecto al resto del territorio. Pero eso no quita, repito, que no se cumple el 80%, que es lo que aquí defendemos de manera absoluta. ¿Y qué ocurrió? Que una vez que eso tuvo su trámite parlamentario, llegó, como tiene que ser, el día 18 de junio, desde la presidencia del Senado, la traslación al presidente del Parlamento de Canarias para que se manifestara el Parlamento ante una modificación expresa del REF. 18 de junio. El 22 de junio, el Gobierno de Canarias, el Parlamento le pide al Gobierno su parecer. 36 horas después, se evacúa un informe por parte del Gobierno de Canarias que es desfavorable, votado por unanimidad por las 4 fuerzas del Gobierno. El lunes siguiente, 28, 4 días después, con el fin de semana en medio, se aprueba de manera unánime por el Pleno, asumiéndose el informe y el parecer del Gobierno. Por cierto, señora Navarro, no sé si usted se ha leído los dos informes. Los informes son iguales. Dice usted que es incisivo el segundo. Hombre, es tan incisivo que lo que hace el segundo es reproducir una frase 2 veces. Ese es el carácter incisivo del informe, ¿no? Y en el primer Consejo de Gobierno se emite un informe por parte de los servicios jurídicos y la Consejería de Hacienda en el que se incluye la ley y el Real Decreto Ley, ambas modificaciones, para que se convoque, se solicite la convocatoria de la Comisión Bilateral, se envíe carta al ministro competente, se traslada al Senado, al Congreso, al Parlamento de Canarias y cómo procede al Tribunal Constitucional. Junto a ello, le tengo que decir al Parlamento que creo que las cosas por parte del Gobierno de Canarias se han hecho de manera intachable y que no hay nada que se le pueda achacar al Gobierno de Canarias, ni a los grupos políticos que conforman parte del mismo, ni al que tiene o comparte colores políticos con el Gobierno de España, porque lo fácil quizás hubiera sido, y ha ocurrido en otras etapas de la historia de Canarias, quienes tienen idénticos colores aquí que en Madrid hiciesen lo mismo, y no fue así. Precisamente hay una comisión bilateral y hay un asunto de discrepancia entre dos gobiernos
que recoge el Estatuto, la Constitución, incluso el Tribunal Constitucional, porque el sentir del Gobierno y de los grupos políticos ha sido el mismo. Y, por tanto, frente a un informe del Gobierno de Canarias, el Parlamento y el Gobierno se manifiestan en contra. ¿Es esta la primera vez que esto ocurre con respecto al sector audiovisual? No. En el año 2014, en los presupuestos generales del Estado, perdón, en el año 2017, en los presupuestos generales del Estado, con Mariano Rajoy de presidente y gobernando en Canarias, Fernando Clavijo y Rosa Dávila de consejera de Hacienda, se aprueba una modificación del sector audiovisual que aumenta para el resto del territorio español las cuantías, no haciéndolo para Canarias. Y, por tanto, se quiebra el 80% del diferencial. No se trasladó al Gobierno de Canarias, no lo trasladó el Gobierno de Canarias al Parlamento en el informe que fue aprobado por unanimidad por esta Cámara. Y me gustaría hoy, señor Barragán, no sabía quién iba a ser el interviniente, que diera las razones y las explicaciones de por qué en el año 2017 se incumplió el REF, se vulneró el REF y por detrás se incumple el REF, porque si el REF manifiesta que el 80% de las bonificaciones tienen que mantenerse siempre, da igual el instrumento que se utilice, sea impuesto de sociedades o cualquiera otro, porque se incumple el diferencial del 80%. Y, por cierto, cuando se ha afirmado que esto no ha tenido efecto en el sector, creo que se ha manifestado públicamente justo lo contrario. Si quieren, lo podemos escuchar. Sí que hubo implicación fiscal en empresas en el año 2017, cuando hicieron las declaraciones en el año 2018, que no se pudieron acoger a las bonificaciones aumentadas para Canarias. Y repito, espero que hoy aquí se aclare. También llama la atención cuando se acusa al Gobierno de Canarias de que tiene que ir al Tribunal Constitucional. El Gobierno de Canarias, en su sesión de Consejo de Gobierno, convoca la bilateral, solicita su convocatoria, se tienen que iniciar las conversaciones, las negociaciones, los acuerdos, y el Tribunal Constitucional, porque es el artículo 33 del Tribunal Constitucional, pues tendrá que actuar una vez. Esto no se puede resolver, y lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver con un acuerdo político que no puede ser otro. Si no se resolviera por un acuerdo político, serán otros entes, Tribunal Constitucional, la justicia, los que tendrían que decir finalmente quién tiene la razón, si el Gobierno de Canarias y su Parlamento o el Gobierno de España. ¿Quién asegura que la razón está aquí? Lo que es evidente es que el único acuerdo político es que se reponga al 80%. No cabe otro, que se reponga al 80%. Y eso es lo que el Gobierno de Canarias y el presidente y todo su Gobierno, y también espero que todos los grupos parlamentarios, sigámosle insistiendo al Ministerio de turno, en este caso de Hacienda, para que esto se pueda resolver. Nosotros entendemos claramente que sí hay una afección política al REF, y por eso nuestro sentir desfavorable. Con respecto a la justicia y a las leyes, son otros los asuntos. Y en ese sentido quiero hacer un pequeño recordatorio histórico, porque es importante, ¿no? No es la primera vez que estamos debatiendo en este Parlamento un supuesto incumplimiento del REF, una modificación del REF. Y creo sinceramente que el REF no le pertenece a nadie. Se ha afirmado que esto supuso la caída de un presidente, ¿es verdad? Fue en el año 93. Presidente que se convirtió posteriormente en ministro de Administraciones Públicas y fue precisamente el señor Jerónimo Saavedra quien cerró con este Parlamento, con el Gobierno de entonces, el REF del 94. Y es verdad que tuvo tremendas discusiones con el ministro Solchaga de entonces y se hizo una remodelación del Gobierno de Felipe González. Y sí, le costó la presidencia, pero nadie puede achacar a un presidente socialista que incluso costándole la presidencia no siguió defendiendo el REF. Y yo comparto que esto no es fácilmente entendible por quienes están en el Gobierno de España en muchas ocasiones. Que aquí tengo el listado, podemos estar enumerando hasta una treintena, hasta 40 conflictos positivos, recursos de inconstitucionalidad, controversias entre los gobiernos de Canarias y los gobiernos de España. Ha ocurrido con todos los presidentes que ha habido en el Gobierno de España y con todos los presidentes que ha habido en el Gobierno de Canarias.
con Felipe González, con Aznar, con Rajoy, con Zapatero y con Pedro Sánchez. Ha habido conflictos del Gobierno de Canarias y del Parlamento con ellos, incluso en la etapa de la Unión de Centro Democrático también los hubo. Y aquí lo hemos tenido nosotros, incluso en esta propia legislatura, cuando hemos tenido que enfrentarnos al Gobierno de España con el decreto turístico canario, que no lo entendían y que llevó consigo un conflicto. Lo mismo que con el vino de plátano, que lo conoce bien el anterior consejero de Agricultura y el actual, y otros conflictos que hemos tenido, que tenemos y que vamos a seguir teniendo con el Gobierno de España. Pero he escuchado estos días decir que este es el mayor atropello que jamás ha recibido Canarias. Yo no resto gravedad al asunto de que un gobierno, el Gobierno de España de turno, el que sea, no mantenga lo que es la filosofía del REF y nuestros criterios e incentivos. Y repito, iremos a la justicia si finalmente en lo político no conseguimos aquello que en justicia creemos que nos corresponde. Pero aquí lo que hemos tenido es un conflicto en el sector audiovisual que en el año 2020 se ha conseguido 12,4, que por cierto, si se incluyeran 18 millones del año 20, que ya está cerrado, no habría ninguna empresa que se pudiera acoger. Y con respecto al año 21, 12,4, que está abierto, porque esto se aplica al año próximo, a que lo podamos resolver de manera inmediata. Pero esto es realmente el mayor atropello, señores diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, a Canarias. Es que subir de 5,4 a 12 millones es un atropello mayor que afecta a empresas del sector audiovisual que retiraran 1.000 millones al convenio de carreteras. ¿Es eso más grave que retirar las subvenciones a los residentes, como pretendió el Gobierno de Mariano Rajoy? Por cierto, señora Australia, votando usted en contra del informe del Gobierno, que era desfavorable, votando usted en contra para las subvenciones del 25 y 50%. ¿Es más grave esto que retirar los fondos, señora Espino, para la pobreza? Usted sabe que en el año 16 se retiraron los fondos para la pobreza, se quedaron en cero los fondos para la pobreza, que también forma parte del REF. ¿Es más grave esto que retirar los fondos para los desempleados de Canarias, que se hizo durante años con el Plan Integral de Empleo para Canarias? Fondos para los deportistas que no podían ir a la península, fondos para el derecho constitucional de la vivienda. ¿Esto es un atropello mayor? Eso, señorías, sí creo que son atropellos, y de ahí la dimensión del asunto, sin restarle un ápice de gravedad, pero dimensionando la realidad de las cosas. Aquí, este Gobierno, el de Canarias, lo que hace es intentar buscar soluciones a los problemas, y tendremos más. Otros están empeñados en crear fisuras en el Gobierno. Pues les digo que se equivocan. No la van a encontrar con el régimen económico y fiscal, no lo van a encontrar con el Estatuto de Autonomía. Quien quiera derrocar a un gobierno, que busque otras vías, porque ni la historia reciente y antigua, ni el presente, les va a dar ni una sola de las razones. Hemos tenido que tomar decisiones muy duras en este tiempo. Como digo, el decreto turístico, decisiones muy duras con ministros aquí. Hemos afeado sus conductas, hemos sido exigentes, hemos tomado decisiones controvertidas, y no vamos a poner jamás en duda ante los ciudadanos de Canarias, que son los que nos están siguiendo y a quienes me dirijo, que el Gobierno de Canarias, como institución, y en tanto en cuanto sea presidente quien les habla, pondrá siempre por delante la defensa de nuestra tierra. Y por ello, diciendo que se pudo haber votado otra cosa por los miembros del Parlamento en el pleno lunes, en el que por unanimidad todos los grupos, entre ellos los 25 del Grupo Socialista, votaron a favor de un informe desfavorable frente a un gobierno socialista. Lo hizo también los diputados de Unidas Podemos, que forman parte de ese gobierno. Quienes buscaban que hiciéramos otra cosa se han equivocado. Quienes buscan que hagamos otra cosa se van a seguir equivocando. Y quienes entiendan que este Gobierno cambiará su rumbo de defensa de Canarias por todos los medios, también se equivocarán en el futuro. La voluntad de consenso, señor Barragán, seguirá siendo la misma. Muchas iniciativas hemos traído nosotros a este Parlamento, gobernando nuestras dos fuerzas políticas, incluso en ocasiones estando en bancadas distintas. Ya lo sabe usted, que tiene una larga tradición en este Parlamento. Sabe que el régimen económico y fiscal
Y el Estatuto de Autonomía es el fruto de muchos años de sangre y de sudor de muchísimas mujeres y hombres que allí y aquí lo han defendido con uñas y dientes. El último, el del año 2018. Hubo ocasiones en que se fracasó, porque se imponía o se intentaba imponer, lo digo entre comillas, ese verbo, el que, por ejemplo, introdujéramos una reforma electoral, pero hasta en eso nos terminamos poniendo mayoritariamente de acuerdo en el año 2018. Y aquí, el día que tomé posesión, y ayer hizo 2 años de la investidura, prometí la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias como lo hicieron el resto, los 69 diputados y diputadas que están en esta sala. Y les puedo asegurar que ni el REF es una bandera de nadie, ni ningún partido puede hacerse lo suyo. El Estatuto de Autonomía de Canarias nos corresponde a los 2 millones de canarios que aquí vivimos, a los más de 2 millones de canarios, y hay política para hacer con otras cuestiones. No lo hagamos con aquello que nos define y que forma parte de nuestra idiosincrasia.